El enojo me permite poner límites, pero si todo el tiempo estoy enojado, ya deja de ser funcional. Si yo estoy imponiendo altos estándares a las personas porque me deben de tratar así y así, ya no está siendo funcional. A lo mejor para mí me hace sentir poderoso y moralmente superior, pero estoy alejando a las personas. Entonces, así como tiene ventajas y valores fundamentales, también tiene desventajas y nosotros como terapeutas no sabemos si el paciente está dispuesto a que esas ventajas y esas cosas positivas e increíbles que hablan de ellos están dispuestos a bajarles de intensidad, porque ellos van a defender esto, ¿sí? Porque es positivo. Y todo esto, acuérdense, siguiendo la empatía. La empatía es fundamental, todo el tiempo, no solamente en la entrevista, es todo el tiempo. Y el ritual positivo tiene que ser emocional y no solamente intelectual. Ahorita es una clase y lo estamos haciendo sumamente racional e intelectual, pero cuando estamos enfrente de nuestro paciente, tiene que ser emocional. Esto no se tiene que explicar con A, B, C, a veces con un gesto que nosotros hagamos es más que suficiente para conectarlo emocionalmente. Entonces, fíjense, aquí hay una técnica, no la voy a expandir, pero el terapeuta se coloca como el abogado del diablo de defender el síntoma. Oye, es que hay personas que son irrespetuosas. Hay que defenderse de las personas irrespetuosas. Es que, pues tú quieres ser el mejor. Yo no les sugiero que apliquen esa técnica porque requiere más experiencia, pero fíjense, cuando uno lo aplica adecuadamente, generalmente van a venir los peros. Sí, pero no me puedo estar enojando con la gente todo el tiempo. Sí, pero ya hasta yo mismo me caigo mal de estar enojado y defenderme de cosas que puedo pasar por alto. Pues sí, mi ansiedad me protege y me cuida, pero también me dan ganas de ser más desenvuelto, no preocuparme tanto de lo que opinan los demás. No sé si me explico. Fíjense, esto es opuesto, porque si nosotros empezamos a decir que es lo típico, es que deberías de enfrentar tu ansiedad, es que deberías de enfrentarte a tus peores miedos, el argumento automático del paciente va a ser las ventajas y recuerda positivo. ¿Por qué? Porque genuinamente tienen ventajas. Pero si ustedes abogan a esas ventajas y esas cosas positivas, en automático, la voz del paciente va a decir, sí, pero ya estoy cansado de eso. Sí, pero por ejemplo, me han dicho, es que yo con muchos terapeutas son muy complacientes conmigo. A mí me gustaría que me dijeran, tienes que trabajar en eso. Cuando nosotros abogamos por las ventajas y los valores fundamentales, los pacientes suelen perdón, a los pacientes les suelen venir en automático todas las desventajas. Y cuando salen esas desventajas, entonces, pues el paciente también puede tener otra perspectiva de si quiere o no trabajar. Una técnica que yo les sugiero utilizar sí o sí es una técnica que se llama el potenciómetro, en lugar de un interruptor, como decía la compañera Adasa, de me quito la ansiedad o la dejo, no, me apago la ansiedad o la prendo, es ver nuestro síntoma como si fuera un dial de volumen. Puedo tener ese dial de volumen hasta el 100 o lo puedo bajar al 50, al 20, hasta donde yo crea que es conveniente. De acuerdo a la terapia de aceptación y compromiso, lo que se vuelve síntoma es cuando no somos flexibles. Cuando nos volvemos rígidos es cuando viene el síntoma. No sé si me explico. Entonces, este día nos permite ser flexibles y ser flexibles hasta las cosas positivas y genuinas que tenemos nosotros. Por ejemplo, si yo tengo mi dial de empatía con la gente al 100, tarde o temprano me va
a orillar a tener un problema. No sé si me explico. Si yo tengo mi amabilidad al 100 todo el tiempo, me va a generar un problema. Y son cosas positivas. Naturalmente, si tengo mi ansiedad y mi depresión, mi enojo al 100, pues naturalmente me va a traer varios problemas. Y por eso yo les decía que cuando yo trabajo esto con los pacientes y cuando ustedes lo trabajen, se van a dar cuenta que en la mayoría de los casos, los pacientes no van a querer sentir cero sus emociones, precisamente por todas las ventajas y cosas positivas y geniales que hay detrás de sus síntomas. Esto es un ejemplo, por ejemplo. Enojo lo siento actualmente, 70%. ¿Cuál sería la meta? ¿Sentirlo en 20? Con 20 es suficiente para que yo me defienda, pero a la vez esté yo relajado y tranquilo, no esté aprensivo. Mi ansiedad está al 100. ¿Con cuánto de ansiedad sería suficiente para yo sentirme motivado y precavido? Vergüenza, la siento al 100%. ¿Cuál sería tu meta como para cuidarte, protegerte de la opinión de los demás? ¿Un 10, un 20, un 30%? ¿Cuánto sería lo ideal? De culpa la siento un 90%. ¿Cuánto te gustaría sentir culpa para que todos tus valores y las ventajas de la culpa se mantengan? Y lo que vamos a trabajar en nuestros síntomas son las desventajas, no de las ventajas. Las ventajas se quedan. Y cuando se quedan las desventajas, digo, las ventajas, obviamente se va a quedar un porcentaje alto de emociones. Me voy a sentir triste, pero no voy a estar deprimido. Y esa es la gran diferencia, o sea, no es lo mismo estar triste que deprimido, no es lo mismo tener temor que tener ansiedad, no es lo mismo que estar irritado a que estar lleno de ira. Es regresar una vez más a nuestras emociones básicas, permitirnoslas sentir, validarlas y trabajar con técnicas para que solamente las desventajas se vayan y se queden solamente las ventajas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinas, Oscar? Yo, no sé, quizás para mí, aunque a mí me genera un poco de ruido esa palabra de ventajas. Yo las llamaría más como función para, bueno, insisto, ¿no? De manera personal, a mí esa parte de ventajas de algo que me hace sentir como malestar o incomodidad, siento que suena como difícil de procesarlo y quizás me costaría menos trabajo si utilizara la palabra función, en mi caso. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, ¿Qué función cumple estas emociones? Totalmente de acuerdo. Y no lo hago por desarmarte. Eh, y también hay que ser cuidadosos con los pacientes. Con algunos pacientes queda mejor una palabra y no otra. Y sí, o sea, es cumplir, respetar la función que tienen nuestras emociones. Sí, estoy de acuerdo. Eh, ¿Algún otro comentario? Bueno, esto se puede hacer con un pequeño ejercicio. Insisto, hay que ser cuidadosos con las palabras, como bien nos dijo la compañera. Eh, Puede quedar mejor la función eh, de la emoción que yo siento. ¿Sí? Insisto, en esto de las palabras, la verdad, nos vamos a perder. Por eso hay que adaptarnos a cada paciente para que podamos comprenderlo mejor. ¿Sí? Un ejercicio que es muy útil es esta técnica que se llama paradoja, ventajas de tener este pensamiento, emoción o actitud, o qué función puede estar cumpliendo esta función, este pensamiento, esta emoción.
¿Cuáles son las desventajas de tener este pensamiento o emoción o actitud? ¿Y qué muestran estos sentimientos sobre ti que es asombroso y hermoso? Entonces, por un lado, estoy validando la función, los valores, las ventajas de mi síntoma. Por otro lado, estoy también viendo cuáles son las desventajas. Y aquí es muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque nuestros pacientes pueden hacer en este análisis que hay más ventajas de sentirse así que desventajas. Entonces, nosotros como terapeutas, ¿qué vamos a hacer? ¿Insistir? ¿No? Si el paciente ve más ventajas o ve más funcional seguir sintiéndose así, entonces lo único que nos queda hacer es echarnos para atrás y ser empático. ¿Ustedes qué opinan? No vamos a... Esto lo digo porque eh, nuestro ego de terapeuta quiere saltar, a resolver, a rescatar, a ayudar, a imponer técnicas. Si en este momento el paciente ve más ventajas, seguir sintiéndose así, podemos seguir explorando este tema de las resistencias y quedarnos ahí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinas, por ejemplo, Janet Guzmán? No entendí la pregunta. Ah, está bien. Eh, ¿Qué opinas de esto que estamos mencionando? De que si el paciente ve más ventajas de mantenerse con este síntomas que quitárselo, yo mencioné que en esos casos nos echamos para atrás, respetamos la opinión de nuestro paciente, no insistimos en proponerle técnicas ni nada, solamente respetamos y nos regresamos a la empatía. ¿Tú qué opinas de esto, Janet? Yo quiero opinar. Ok, Brenda, adelante. Pues yo en esa pregunta creo que sí es importante trabajar con lo que el paciente, con el problema que el paciente siente. Si en ese momento para él tiene más ventajas tener ese síntoma, ese problema, esa actitud, esa emoción, pues yo creo que no deberíamos moverle, como usted dice, porque para él en ese momento no le está causando problema. Entonces, no es correcto de nuestra parte llevarlo a otro camino por el que él ni siquiera ve un problema, vaya. Ujú, Y aparte, si lo hacemos, pues no tendríamos empatía, que es lo que estamos, pues con esta técnica tendríamos que generar durante todo el tiempo, ¿no? ujú. Exacto, y entonces fíjense, esto iniciaría prácticamente una lucha de poder. El terapeuta Sí, queriendo que deje de sentir eso y el paciente resistiéndose. exacto. Y no es nuestro trabajo como profesionales. Es como, imagínense una nutrióloga corriendo con una bolsa de vegetales. Eso no lo hace nadie. Y por eso, y eso es lo bonito del enfoque, hay que ser auténticos nosotros y ser asertivos. Tenemos que sentar el precio. Sí, somos empáticos, pero también somos asertivos con la expresión de yo me siento incómodo, yo me siento triste, yo me siento preocupado, hacia dónde va nuestra terapia. Y también hay que ser realistas con cuál es el precio que hay que hacer para, para, para lograr nuestras metas terapéuticas. No sé si me explico. Se le explica al paciente que la recuperación requiere de un compromiso activo fuera de la sesión. O sea, hay que hacer ejercicios. Y me encantaría decir que todos los enfoques terapéuticos, en todos los enfoques terapéuticos hay trabajo. O sea, por ejemplo, en El hombre de las ratas de Freud, es interesante que su paciente
llegó después de haber leído el libro de Freud. No sé si lo explico. O sea, al menos leyó, se cuestionó, analizó, etcétera. Obviamente con constancia, asistir a las sesiones regularmente. Contratación de tareas, estás dispuesto a dedicar tiempo diario a realizar registros de pensamientos y enfrentar tus miedos, incluso cuando te sientas sin motivación, ¿sí? Si no hay compromiso con el proceso, el terapeuta permanece en la fase de empatía y no avanza hacia los métodos. Respetamos al paciente, no lo forzamos. Somos transparentes con respecto a lo que es necesario para la reducción de síntomas. Gabriela, ¿usted qué opina de esto? Sí, me parece importante. De hecho, o sea, se me vino a la mente, digo, yo no he dado terapia aún, pero se me venía un poco a la mente, pues uno a veces como amistad, ¿no? Ves que alguna amiga tiene una relación en, de pareja en donde está siendo oprimida, está sufriendo, pero continúa regresando y regresando. Y me acuerdo que en una ocasión una amiga me dijo, ¿sabes qué? Es que voy hacia fulanito, voy a su casa, pero tengo mucho miedo. Y obviamente uno pues no habla como terapeuta, sino como amigo, pero a veces creo que también nuestros pensamientos o nuestra forma o nuestras creencias podríamos también aplicarlas en terapia, es lo que no está correcto, ¿no? Porque yo le decía, pues no vayas, o sea, así como que me daban ganas de cachetearla, ¿no? Obviamente eso no lo haría con un paciente, pero sí a lo mejor sí pensaríamos o sí tendríamos como que esa inclinación a lo mejor que la lógica de uno quererla imponer y ahí es donde no debe de ser, ¿no? Sino pues respetar, bueno, quieres regresar a eso que te está provocando una sensación incómoda o una situación de peligro y tal, no lo podemos forzar. O sea, a fin de cuentas, cada paciente tendrá su proceso, ¿no? Sí, claro. Y a veces incluso sin proponerle ninguna técnica o proponerle un plan de tratamiento, a veces sin querer sugerimos cosas a nuestros pacientes o omitimos cosas que dan a entender otras cosas. Entonces, aquí es muy importante responsabilizar al paciente y lo vamos a responsabilizar con empatía. Lo que nuestro trabajo es ofrecerle un plan de tratamiento, pero no lo voy a forzar ni lo voy a obligar, porque mi trabajo es ser empático, analizar sus resistencias, trabajar con técnicas para tratar de resistir, digo, de derretir esas resistencias, pero la última palabra la tiene nuestro paciente, ¿sí? Y si seguimos utilizando nuestro cuestionario de empatía, entonces vamos a seguir viendo si estamos en la misma sintonía con nuestros pacientes o no. Y también somos transparentes en que necesitamos hacer cosas, ¿vale? Eso es lo que me comentó hace ratito la compañera Daza, me parece. Dos tipos de resistencias. Resistencias al resultado, ¿por qué podría resistirse la recuperación? Resistencia al proceso, ¿qué es lo que necesito hacer para alcanzar la recuperación? La depresión puede reflejar y cumplir muchas funciones, reflejar muchos valores. ¿Cómo se ve la recuperación? Recuperas la alegría de vivir y descubres tu valor y autoestima. ¿Cuál es la resistencia al resultado? Será necesario aceptar cosas de ti mismo, de las personas que te rodean o del mundo que no deseas aceptar. Generalmente en la depresión hay una lucha con que la vida o yo o las personas deberían de ser de otra manera. Y por un lado está genial tener eso, pero no es lo mismo una preferencia, un deseo, a que deberían, porque si no lo son, entonces el mundo es feo, es terrible, no lo puedo soportar, gente tonta, gente...
y eso genera todavía más depresión. Profesor David, Sí, Dulce. por eso ahorita estoy leyendo lo de tu tabla, que estoy escuchando y pienso que justamente por eso la terapia llega a ser dolorosa, ¿no? Muchas veces la romantizan las personas como de que es lo mejor que se ha pasado en la vida, y bueno, sí es lo mejor que nos puede pasar en la vida, obviamente, pero para llegar a ese punto tenemos que dejar atrás muchas cosas, o sea, desaprender muchas cosas, abrir nuestra conciencia, que a lo mejor también nos resistíamos a ver a la gente como realmente es, a vernos a nosotros como realmente somos, ¿no? Lo que estamos permitiendo, y ya que lo viste, ya no puedes no verlo. Y entonces de ahí ya tienes que tomar otro tipo de decisiones, hacer otro tipo de acciones. Y finalmente para los pacientes, pues sí tienen que saber que todo avance implica mucha renuncia también. O sea, creo que, bueno, a nivel personal, yo también en terapia tuve que renunciar a muchas cosas, ¿no? A versiones de mí, las dejé en el pasado. Exacto. Que son cosas positivas, pero que hay cosas que necesitamos hacer diferente, como bien dice Dulce. Sobre todo versiones mías del pasado. Versiones mías que quizá fueron útiles, me ayudaron a sobrevivir, a protegerme, patrones que aprendí, que fueron funcionales, pero que si deseo sentirme mejor, necesito quitármelos y aceptar cosas como no soy ni guapo, ni rico, ni famoso. Y eso me libera, porque no debo de serlo, no tengo que serlo, no tengo que ser fuerte, no tengo que ser el más inteligente. Pero eso no significa que me vuelva yo negligente. Pero cuando nos ponemos rígidos en esos pensamientos, pensamos que si no soy fuerte o dominante, entonces no soy hombre. Hombre, soy débil, sensible y aún soy hombre, y aún me amo. No sé si me explico. Bueno, resistencia al proceso en la depresión. Es crucial realizar ejercicios psicoterapéuticos regularmente para cambiar patrones de pensamiento negativo. El tratamiento para la depresión generalmente utiliza técnicas de reestructuración cognitiva, técnicas de activación conductual. ¿Eso qué significa? Primero viene la acción y luego viene la motivación. Si yo me siento a esperar que venga la motivación, nunca va a venir, pero si empiezo a hacer algo, seguramente va a venir la motivación. Adelante, Adasra. Sí, gracias. Una duda, porque siento que este tipo de manejo de tareas precisamente muchas veces incluyen o va de la mano con que el paciente llegue a presentar, como mencionaba, procrastinación, ¿no? Eso yo lo vería como un tipo de resistencia. Es una resistencia, Es exactamente, una al proceso, resistencia. no al resultado. Ok, entonces, ¿cómo se podría manejar, por ejemplo, una persona que tiene depresión, que tiene esa manera de ver todo de manera fatídica, que tiene desánimo, pero a la vez, o sea, cuando sabe qué tiene que hacer, manifiesta esa procrastinación? ¿Cómo se podría manejar algo así? Sí. Acuérdate que como terapeutas, desde el enfoque de Team CBT, no vamos a presionar, ni hostigar, ni obligar, ni moralizar con que deberían de hacer. Básicamente es, yo le propongo un esquema de trabajo y respeto si desea hacerlo o no desea hacerlo. Pero así como tú lo describes, la paciente muestra todavía muchas resistencias. Y si está mostrando resistencias, es necesario entonces abordar estas resistencias. Y una técnica que funciona muy bien es la del abogado del diablo. O sea, pues sí, no lo hagas, está bien no hacerlo, es más cómodo. Pero obviamente esto hay que hacerlo con empatía. Si uno lo hace racionalizado para engañar al paciente, no va a funcionar. Pero una vez que el paciente saque estas resistencias a la luz, vea las ventajas o las funciones que cumplen sus síntomas, pero también vea sus
desventajas, es más probable que se derritan estas resistencias y comience a hacer algo, aunque sea algo pequeño, aunque sea algo significativo, pero eso ya es una gran victoria. No sé si respondí tu pregunta, Daza, pero la empatía al 100 y trabajar las resistencias, ese sería nuestro trabajo. Si presiono, el paciente se va a ir. Y no es que yo quiera retenerlo, sino el objetivo es que yo trabaje la empatía y pueda ah, ser consciente, hacerle consciente sobre estas resistencias para que vea más o menos el panorama. No sé si respondí tu pregunta, Daza. Sí, sí, creo que sí. Bueno, más que nada, porque también lo asocio con las personas que tienen TLP, que suelen tener como estas fluctuaciones en las emociones y que hay casos en los que es precisamente también la procrastinación lo que hace que sea un poco más complicado. Lo que sé es que este tipo de terapia es muy buena para personas que sufren de trastorno de interpersonalidad, pero como que aún no logro visualizar, o sea, apenas voy aprendiendo, ¿no? El cómo ir aplicando este tipo de trabajos con ellos. Sí, bueno, con TLP es un trabajo muy, muy bonito, muy hermoso. Fíjate que si mi persona tuviera, perdón, si un paciente tuviera TLP, no iniciaría precisamente con reestructuración cognitiva porque, porque no funciona, es probable que no funcione al inicio, porque el objetivo de mi trabajo terapéutico con un TLP, validarlo y si quiero proponerle unas técnicas que sean de regulación emocional, porque estas personas se van al enojo extremo, se van a la tristeza extrema, se van a la ansiedad extrema y sus fluctuaciones son muy así. Pero bueno, no sé si, si respondí tu pregunta. Porque fíjense, no es lo mismo un TLP con una crisis, por ejemplo, de pareja, que generalmente llegan hacia terapia, pero no es lo mismo un TLP con ansiedad, un TLP con depresión o un TLP con una adicción. O sea, aquí el mapa se expande, ¿sí? Eh, Y primero la empatía y ya después, ahorita vamos a ver de manera muy breve, nosotros ser muy creativos en qué métodos probablemente le vayan a funcionar. Pero no le vamos a proponer ningún método si en este momento el paciente no está dispuesto a hacer todo. Y generalmente no va a estar dispuesto si no se siente escuchado y comprendido, y no va a estar dispuesto si no ve las funciones y las desventajas de su síntoma. Incluso puede considerarse un éxito terapeuta decir, entonces por eso no quiero dejar de beber. Ok, por eso entonces no quiero dejar de ser así con mi pareja. Y en verdad, con el tiempo, la persona puede cambiar de opinión, pero eso ya es trabajo de la persona. Nosotros podemos dejarla sin dieta. ¿Sí? Ansiedad. ¿Cómo se ve la recuperación? Desaparecen tus preocupaciones, vives sin miedos, con confianza y serenidad. Resistencia al resultado. ¿Por qué podría resistirte a la recuperación? Aunque tu ansiedad es dolorosa, puedes creer inconscientemente que te protege de algo que podría ser peor. ¿Cuál es la resistencia al proceso? Llegará el momento en la terapia que será indispensable que enfrentes tus peores miedos y eso puede ser muy incómodo. ¿Qué opinan? A mí me encanta escuchar opiniones. ¿Qué opinas, Oscar? Yo, ah, Adelante. No sé quién levantó. yo, yo antes estuve trabajando con una paciente Sí. que presentaba ansiedad. Con ella no pude avanzar mucho porque se resistía como a cambiar, a tratar de aplicar algunas técnicas para tratar de controlarse y todo eso. Y
fue como mucha su resistencia que no quiso avanzar y abandonó el proceso terapéutico. Pero después, como analizando la situación, es que no quería avanzar porque ella, estando en ese estado, su familia estaba cerca de ella. Entonces, si ella se empieza a recuperar, tal vez el miedo a perder como esa comunión o esa cercanía con su familia. A veces también se resisten porque, como mencionaban como los compañeros y también usted, que se sienten cómodos con el malestar, que se resisten al cambio. Sí, totalmente. Y esas resistencias son ventajas que subjetivamente el paciente ve, o funciones de equilibrio dentro de su sistema social. Entonces, una vez más, lo peor que podemos hacer nosotros es llegar y imponer algo que para nosotros sería lo mejor para ellos cuando claramente no. Adelante, Oscar. Sí, gracias. Eh, reforzando lo que comentan, lo veo, por ejemplo, en mi caso, en algunas situaciones que pudiera padecer. Ah, o sea, se ve muy bonita la recuperación y dices, ay, sí quiero, ¿no? Pero en cuanto a la resistencia al resultado, a veces uno que conoce sus propios pensamientos puede decir, oye, ¿y qué tal si sí el terapeuta me dice esto? Pero, pero ¿qué tal si esto puede ser peor? O quizá el terapeuta no sabe de que yo pienso que esto puede pasar o que hay esta posibilidad en mi mundo. O la resistencia al... Eso es de resistencia al resultado. Resistencia al proceso. Que en algún momento el paciente, y creo que la mayoría de los pacientes sabe que hay cosas internas o entre comillas, oscuras que pudieran ver de sí mismos y dicen, es que no quiero. Ujú. Y que en algún momento, digo, ya en esa parte terapéutica, pues nosotros hacer como esta función de acompañarlos y que sepan que no están solos ante esta situación que están viviendo internamente, incluso aún si no nos lo han dicho. Y claro, y una vez más, la importancia de la empatía, de validarlos, pero también de nosotros ser asertivos. Necesitamos empezar a cambiar, digo, a pensar de manera distinta para ver qué resultados puede haber. ¿Sí? Problemas de relaciones. ¿Cómo se ve la recuperación? Vuelves a sentirte unido y en sintonía con quienes habías estado en desacuerdo. Resistencia al resultado. ¿Por qué podría resistirte a la recuperación? Quieres culpar al otro y crees firmemente que ella es el único responsable del problema. Resistencia al proceso. ¿Qué es lo que necesito hacer para alcanzar la recuperación? Para mejorar tus conexiones con las personas, tendrás que dejar de culpar a los demás y reflexionar sobre tu propia participación en el problema, lo que puede ser muy doloroso. Creo que las resistencias más dolorosas es en cuanto a nuestras relaciones. Asumir nuestro propio papel dentro del problema. Eso cuesta mucho trabajo. Pero fíjense, si nosotros como terapeutas tratamos de practicar eso todos los días, en verdad nos va a ayudar mucho. De la depresión, aceptar que quizás no soy el mejor, aceptar que no soy el más guapo, que no soy el más rico, que no soy el más inteligente, aceptar que la gente es como es, eso me va a permitir a mí sentirme bien. Si tengo un temor, expongo. Si me da miedo hablar en público, levanto la mano. Si me da miedo preguntar algo a un transeúnte, voy y me aviento. Y cada vez que lo hago, va mejorando mi confianza. Y acepto que tengo ansiedad, y acepto que me da vergüenza sentir ansiedad, y acepto que la ansiedad forma parte de la vida. Y si una persona se enoja conmigo, acepto que quizás no fui lo suficientemente amable, quizás no fui empático, quizá que me equivoqué. Fíjense, es cambiar de actitud, es cambiar el chip. Y antes de proponérselos a nuestros pacientes, pues lo ideal es que lo practiquemos nosotros.
¿Usted qué opina, Gabriela? No, pues realmente me parece que plantearle todo esto que presenta este cuadro al paciente es como de alguna manera invitarlo a un reto, ¿no? De decirle, a ver, ok, puede que con esto, o sea, si te resistes y tal, pues sí, vas a poder a lo mejor no tener este dolor que decía la compañera o esta incomodidad de trabajar esta situación, pero si mejoras, vas a sentir esto, ¿no? Vas a poder sentir esto. ¿Qué te parece si te lanzas al reto ¿no? O sea, es como sí ser empáticos, pero también es, no puedes dejarlo tampoco ahí a la deriva, ¿no? Exacto, Ajá. exacto. Por ejemplo, en los modelos psicoanalíticos y en los modelos humanistas generalmente se queda así a la deriva. Pero hay que rescatar que lo que tienen los humanistas es fundamental, la empatía, validar. Eso es algo necesario, indispensable en cualquier proceso terapéutico. Pero también lo que propone en este modelo es que vamos a trabajar, el paciente está dispuesto a hacer lo que es necesario. Si no, no hay ningún problema, pero que el paciente que le quede claro que hay que hacer cosas. Yo no lo voy a obligar, no lo voy a perseguir. Si él desea trabajar conmigo, con mi enfoque, aquí está el enfoque. ¿Sí me explico? En esto sí soy asertivo, pero soy empático al mismo tiempo. No lo estoy amenazando, no lo estoy invalidando. Al contrario, le estoy diciendo que sus síntomas cumplen una función y que tienen muchas ventajas y que hablan cosas positivas y geniales de él. O sea, yo apelo a mantener el status quo. Dicho de otra forma, el paciente me tiene que convencer a mí de que desea cambiar, no al revés. La mayoría de los terapeutas estamos más motivados en que nuestro paciente cambie, ¿sí? Y aquí nuestro narcisismo como terapeutas, como nuestra codependencia, puede sabotear el desarrollo de la persona. Es como, por ejemplo, como si fuéramos, hemos escuchado que el mejor estilo de crianza de los padres hacia los hijos es es el estilo de crianza democrático. O sea, soy amoroso, pero a la vez soy exigente, ¿sí? Si solamente soy amoroso y no exigente, va a ser un problema. Pero si solamente soy exigente y no soy amoroso, también va a generar un problema, ¿sí? Ahora, nosotros crecimos con un estilo de crianza muy particular y que ahora se refleja en cómo nos tratamos a nosotros mismos. A veces nos tratamos a nosotros mismos de una manera sumamente exigente y nada amorosa. Y a veces somos muy complacientes con nosotros mismos y nada de exigencia. Cuando lo ideal es que yo me trate con amor y respeto, sí, pero también que al mismo tiempo me exija para hacer cosas. Es un equilibrio. Entonces, fíjense, si nosotros lo analizamos como terapeutas, necesitamos ser generosos, amorosos, empáticos, pero a la vez sentar el precio. Hay que hacer cosas, hay que hacer ejercicios terapéuticos. Si no lo quiere hacer, está bien. Hay una técnica que se llama ultimátum cálido. Le decimos que para mejorar en esta terapia es indispensable hacer ejercicios, hacer tareas, y yo no me siento cómodo en seguir trabajando de esta manera, porque no siento que yo esté avanzando y no siento que yo le esté dando la oportunidad de cambiar a mi paciente, pero que si desea buscar a otro psicólogo que trabaje, que se acomode mejor con lo que él está buscando, sería mejor, pero que si él desea trabajar en otro momento conmigo, con estas técnicas, con este método de trabajo, yo lo recibo amablemente, ¿vale? Entonces, pues sí, aquí hay que trabajar cosas en nosotros, como renunciar a nuestro ego como rescatador, dejar de empujar al cambio, nos convertimos en la voz de la resistencia,
Cuando lo hacemos técnica, cuando defendemos el síntoma, generalmente nuestro paciente nos va a empezar a decir pero sí, pero ya estoy cansado, sí, pero yo no quiero seguir así, sí, pero ¿qué tendría que hacer? Cuando medimos la empatía, es importante darnos cuenta de que nuestro narcisismo, de que yo quiero ser el mejor terapeuta, yo quiero convencer a mi paciente, yo quiero psicoeducar a mi paciente, yo quiero tener la razón, pueden ser contraproducentes. Entonces, es mejor mostrarse vulnerables, etc. Validar de forma cálida y dejar que el cliente elija el cambio. Entonces, algunas preguntas. Solamente las voy a dejar aquí en el aire. ¿Cómo motivamos a nuestros pacientes? ¿Los tenemos que convencer? ¿Tenemos que pedir permiso para aplicar alguna técnica? La respuesta es sí, obviamente sí, tenemos que pedir permiso para aplicar cualquier técnica. Y si mi paciente cliente no está motivado para el cambio, y si mi paciente cliente cree que puede cambiar por arte de magia, ¿qué podemos hacer? Y yo quisiera agregar algo más, dos cosas. Cuando trabajamos con modelos basados en evidencias, con técnicas, con protocolos, muchas veces lo que vivimos los terapeutas, que por cierto son muy proclives a padecer burnout, es que los pacientes nunca han escuchado que hay que aplicar técnicas, nunca han escuchado nada de nada, y es nuestro trabajo como terapeutas, además de la empatía de todo, la psicoeducación. Generalmente vienen pacientes diciendo, es que tengo apego evitativo porque mi mamá, bla, bla, bla. Está muy interesante, le dan nombre, pero en términos prácticos, para cómo mejorar, no sirve de nada. No sé si me explico. Entonces, muchas veces llegan pacientes que piensan que con hablar y desahogarse de lo que les ocurrió en el pasado va a ser suficiente. Y esto lo digo porque, por ejemplo, si no ponemos esta pauta, algunos pacientes van a decir, llevo 3 meses con usted y me sigo sintiendo exactamente igual. ¿Pero por qué? Por esta expectativa de que hablar y desahogarse cura. Y si yo no fui lo suficientemente asertivo para decir que en el proceso terapéutico hay que hacer cosas, entonces genuinamente la culpa es mía. Yo nunca dije que íbamos a aplicar ejercicios. ¿Sí me explicó? No pude ser asertivo. Y si el paciente tiene una expectativa un poco o no realista, también yo tengo que ser asertivo y decir, ¿sabe qué? Así funciona el método de trabajo. Por un lado me protejo a mí mismo, soy realista con el paciente y trato de abordar el tema de que uno se cura por arte de magia. Y esto es un problema, es un tema cultural, les decía yo, primero porque las redes sociales nos llegan información de que el narcisista, y es que la histriónica, y es que tu mamá te tiró de chiquito, y es que cuando tu papá se masculiniza, no, tu mamá se masculiniza y tu papá se feminiza, entonces esto te causa a ti una herida de quién sabe qué. Y entonces lo que muchas veces sentimos es pura confusión. No sé si me explico. Y el paciente está confundido y yo me confundo con lo que me dice y si no le pongo un esquema claro, no va a funcionar. Ese es el primer punto. El segundo punto, la mayoría o todas las psicoterapias están basadas en los Estados Unidos o en Europa, en donde generalmente las personas confían en sus sistemas de salud. ¿Sí me explico? Por ejemplo, en los Estados Unidos, para ir con un terapeuta, se tiene que tener un seguro. El seguro va a pagar al terapeuta. Entonces, ya sabe que el terapeuta le va a cobrar caro. Sabe que es una institución y que hay que seguir protocolos, como primero la evaluación inicial con test, luego la entrevista, y ya hasta, no sé, 2 semanas después ya tienen contacto uno por uno, ¿sí? O sea, la gente valida que el tratamiento va a ser caro
confía más o menos en el terapeuta porque se graduó de tal universidad, y en nuestro caso, en nuestro país, no necesariamente. El psicólogo es para locos, quién sabe de qué escuela Patito viene, pues me habló de que hay que hacer respiraciones. Entonces, fíjense, esto lo digo porque cuando leemos los protocolos que generalmente vienen de estos países, muchas veces necesitamos hacer adecuaciones para nuestro contexto. Muchas veces el paciente viene a la primera sesión y ya quiere un diagnóstico y un tratamiento. Entonces, hay que trabajar mucho en esto de psicoeducación. ¿O ustedes qué opinan de esto que les acabo de decir? Sí, creo que ¿Alguien? de hecho, yo, Sí. creo que de hecho, incluso no solamente en la salud mental, sino en la cuestión de salud en general, y la gente tiene ideas muy erróneas de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso de terapeuta físico, igual, o sea, llegan y quieren que sea uno el sobador, como es en su, como O el en huesero, el, ¿no? que mágicamente con una terapia ya van a salir curados, ¿no? Y creo que en la cuestión mental es lo mismo, por la falta de conocimiento de cómo son los procesos en el área de la salud, ¿no? En general. Sí. Y adivinen de quién es responsabilidad de psicoeducar y poner estas pautas de nosotros. Si nosotros no decimos que va a haber resistencias, que hay que trabajar con las resistencias, que hay que hacer ejercicios psicoterapéuticos, nosotros estamos contribuyendo a que el paciente pues, no tenga ninguna información, porque para empezar, no tiene ninguna obligación el paciente, nuestro cliente, de saber algo. Es nuestra responsabilidad decírselo desde el primer momento, darles un folleto, un panfleto. Bueno, ya para ir terminando, caso clínico de entrenamiento. Es un caso ficticio, no se preocupen. Vamos a tratar de ver qué posibles resistencias al resultado y al proceso puede tener esta paciente. ¿Es idónea para trabajar con nosotros o no? ¿Qué técnicas podemos sugerirle? ¿Vale? Paciente, 38 años, candidata a doctora, presenta ansiedad severa, o sea, en los test está 4, y evasión total de la escritura de su tesis desde hace 6 meses. Estatus académico, tiene todos los datos recolectados y tiene la bibliografía lista, pero no puede escribir un solo párrafo. Conductas de seguridad, limpieza obsesiva de la casa, revisión infinita de referencias y justificaciones constantes sobre necesitar más tiempo para hacerlo mejor. El conflicto. Elena cree que si su tesis no es una obra maestra que revolucione su área, ella no va a tener valor como... Ella no tiene valor como investigadora, no quiere ser promedio. ¿Qué posibles resistencias cree que tenga ella? ¿Qué cosas positivas y asombrosas refleja su parálisis sobre sus estándares de excelencia, respeto por la investigación científica? ¿Qué opinas? Vamos a poner que ya escuchamos, que la validamos y vamos a hacer un recuadro positivo. ¿Qué cosas positivas y asombrosas hay en Elena para presentar esos síntomas? ¿A ti qué se te ocurre, Oscar? Profe, ¿podrá regresar la diapositiva anterior? Sí, claro. En cuanto a lo que comenta la candidata a doctora, creo que tiene expectativas altas de su trabajo y creo que en algún momento puede estar escondida en ella una confianza en lo que es como, o lo que puede ser como profesionista. Digo, de lo maravilloso que podemos encontrar en ella. Ujú, nada más. ¿Qué otras ventajas o función le ven? Dulce, ¿qué opinas de este caso? ¿Qué función crees que tenga la parálisis
la procrastinación, perdón, y la ansiedad que presenta Elena? Pues de lo que yo leí, noto esta parte en la que dice que requiere más tiempo para hacerlo mejor, como que es cuidadosa, como que quisiera hacerlo perfecto sin equivocarse. Entonces creo que esto en su labor como doctora podría ser una gran ventaja porque muestra interés, ¿no? O sea, muestra interés y compromiso. Sí. Obviamente es desventaja también porque nunca vamos a lograr esa perfección y aparte estamos sujetos igual a muchas posibilidades de error, ¿no? Sí. Pero creo que es cuidadosa, o sea, creo que es la parte que podría decir. ¿Sí? Pero tiene muchos valores ella. Tiene muchas funciones y ventajas sentir así. Y quiere marcar la diferencia Quiere también. marcar la diferencia. Si tuviera un botón mágico para escribir 20 páginas hoy mismo, pero fueran páginas funcionales promedio, en lugar de una obra maestra, ¿realmente lo presionaría? ¿Ustedes qué opinan? O sea, fíjense, ¿cuál es la resistencia al resultado? ¿Cuál es la resistencia al proceso? Aceptar que soy promedio. Quizá mi tesis no va a ser la tesis que salve a la humanidad. Que quizá mi tesis va a recibir muchas críticas y va a tener muchos errores y que realmente no es un trabajo tan sobresaliente como a mí me hubiese gustado usar. ¿Usted qué opina, Gabriela? ¿Cree que la paciente muestre resistencias para aceptar eso? Sí, eso mostraría totalmente. Sí, porque quiere la excelencia, ¿no? Y además quiere sobresalir al común, ¿no? Quiere una obra maestra, no cumplir con el requisito de la tesis, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la resistencia al resultado? ¿Tendría que aceptar que es promedio? Pues sí, que, o sea, incluso a lo mejor hasta se daría cuenta que no va a ser promedio, pero pues arriesgarse a hacerlo, porque en un momento dado hasta podría comenzar y después ya podría mejorarlo, Exacto. ¿no? Este es el precio de cambio, resistencia al proceso. ¿Estaría dispuesta ella a probarlo? Porque porque es genial que sea tan exigente con tu trabajo y si decides avanzar, ¿de qué nivel de perfeccionismo te gustaría bajar? Pues bueno, ¿ustedes qué opinan? Aquí, el trabajo con Elena es derretir sus resistencias. Primero, validar que ella quiere ser una gran científica, que tiene altos estándares, que se preocupa de sí mismo, pero que el precio de la recuperación es aceptar que muy probablemente su tesis va a tener errores ortográficos, errores de lógica, errores de interpretación, que muy probablemente sus asesores le van a decir muchos comentarios, que va a tener cosas que mejorar aun cuando después de que termine su tesis, ella estaría dispuesta a pagar ese precio, de aceptar que no tiene que ser perfecto, de que merece ser humana, y porque no humana tiene el derecho de cometer errores. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, ya para terminar, este es el objetivo de Team CBT, trabajar con adultos para hacer un diagnóstico, para ver las funciones de los síntomas de los pacientes, para ver la idoneidad. Ya vimos que nuestro paciente se siente escuchado y comprendido, lo sabemos porque tenemos puntuaciones altas en la escala de empatía. El cliente paciente ve que su emoción es algo que está bien en él, es un reflejo de sus valores más profundos y valorados. El cliente paciente está motivado a hacer cosas para mejorar, está dispuesto a hacer ejercicios entre sesiones. ¿Qué técnicas y métodos podemos utilizar para cumplir con lo que nos están solicitando en terapia? Y aquí está lo bonito. Imagínense, yo estoy haciendo mi trabajo ideal como terapeuta. Aplico el test.
antes y después de la sesión. Aplico el test de empatía, salgo alto, mi paciente está motivado para hacer cosas. El siguiente paso es, ahora sí, ponerme creativo. ¿Qué método? Aquí me equivoqué, vamos a ponerle Elena. Esto ya no lo vamos a ver, pero mis puntuaciones están bien en la empatía. Mi paciente está motivado, ya derretimos las resistencias. Ahora, ¿cómo hacer que sus emociones bajen? Y lo primero que yo les propongo a mis pacientes es una serie de 16 técnicas. La primera suele ser, la primera que suelo ocupar es la técnica directa de reestructuración cognitiva, dependiendo, y se las escribo. Y el objetivo es fallar lo más rápido. Si no funciona con la primera técnica, nos pasamos con la segunda, después nos pasamos con la tercera, con la cuarta, con la quinta, con la sexta, con la séptima, hasta que el nivel de ansiedad o de procrastinación de mi paciente llegue a lo que ella espera o desea. Si su ansiedad estaba en un 100, con las técnicas tenemos que llegar, por ejemplo, a un 30, necesitamos aplicar una técnica. Lo bonito de la terapia cognitivo-conductual, la terapia de aceptación y compromiso, la terapia dialéctico-conductual es que ocupan un montón de técnicas y yo se las voy a enseñar a mi paciente. Y lo interesante de esto es que el paciente se queda con habilidades, porque una técnica no es otra cosa más que una habilidad que hay que aprender a desarrollar y que cuando el paciente tenga una recaída que son normales, el paciente puede aplicar directamente la técnica y puede aplicar las diferentes técnicas que ha aprendido para ayudarse a sentirse bien o autorregularse emocionalmente. Sí, pues bueno, esto no lo voy a desarrollar. Aplicación de técnicas, pues es todo un módulo. Pero bueno, pues ¿qué opinan de esta clase? Como les dije, es una clase aislada, pero yo me esforcé en que fuera una clase aislada como unidad. Les presenté un modelo terapéutico, Team CBT, empatía al 100% con otros pacientes. Validamos y respetamos las resistencias y también les proponemos un plan de trabajo en el que el paciente necesita comprometerse y responsabilizarse. Nosotros no perseguimos, no convencemos, no forzamos, respetamos, pero también dejamos un esquema claro. ¿Sí? Pues, ¿qué opinan? Ya para terminar, ya para irnos, para despedirnos. ¿Algún comentario ya para irnos? No sé. Oscar, ¿un comentario final que quieras decir? Sinceramente y honestamente me voy muy motivado. Creo que el trabajo en pacientes con ese tipo de herramientas nos puede ayudar tanto a ser más conscientes de nuestra labor como terapeutas, y no desde el ego como lo aprendimos desde el inicio, sino como desde la comprensión del otro, pero a través de que ellos también se comprendan en el proceso y de acompañamiento. Totalmente, Oscar. Me encanta. Me encanta. Gracias. Gracias por tu participación, Oscar, y ojalá pueda ayudar alguna vez. Excelente. Bueno, Dulce, ¿algún comentario? No, profe, pero muchas gracias. La verdad es que fue un tema muy amplio, que todavía me falta estudiar más y reflexionar, pero me gustó mucho porque creo que muchas veces nos centramos en el síntoma o en el malestar del consultante y no vemos que también ese malestar tiene una función y tiene una relación directa con sus valores de vida o morales, ¿no? Entonces, pues creo que trabajarlo desde ahí también puede ser muy positivo, porque no se trata nada más, o sea, creo que no se trata de quitar la ansiedad, sino de a lo mejor lograr disminuirla, o que se pueda relacionar diferente con esa ansiedad o con esa depresión una persona, ¿no? O sea, que logre verla desde otra perspectiva. Pero muchas gracias.
Muchas gracias, Dulce. Ok, ¿alguien más? En el chat están contestando algunos compañeros. Sí, es lo que acabo de descubrir. Y ya están haciendo comentarios muy interesantes. Pero bueno, usted, Gabriela, ya para irnos, yo les recomiendo este libro. Ah, no se ve. Pues se llama Sentirse Bien, es de David Burns. Ahí está. Gabriela, algo para irnos. No, pues me gustó mucho los temas, se me hizo muy, muy digerible. Me gustó la práctica que hicimos el compañero Oscar y yo. Y bueno, pues esperemos que sigamos teniendo clases así, que son también prácticas. Estuvo muy bien. Ok, pues yo les agradezco. El libro. Sentirse Bien. Vamos. Ok, bueno, pues a mí me encantó estar con ustedes. Yo sé que fue una clase así aislada, pero me hubiese encantado tenerlos como grupo. Yo tengo otros grupos, voy a estar en otros grupos, pero encantado de trabajar con ustedes y mis mejores deseos, ¿vale? Entonces, pues hay que aceptar que no somos perfectos, somos promedios, eso nos puede ayudar para la depresión, enfrentar los temores paso a paso, nos va a ayudar a ganar confianza y admitir que nos equivocamos y que cuando nos critican las personas tienen algo de verdad. Les juro que podemos mejorar nuestra conexión con los otros, ¿vale? Entonces, bonito domingo, nos estamos viendo, ¿vale? Bye. Gracias, bye. Muchas gracias. Buenas Ustedes, tardes. hasta luego. Gracias. Buena tarde a todos. Gracias, buena tarde. Hasta luego. Muchas Hasta luego. gracias. Adiós.